Lo interesante de este vídeo es que vas a aprender una de las herramientas fundamentales del español avanzado y es esa estructura compuesta por el artículo neutro lo seguido de adjetivo. Lo bonito, lo importante, lo curioso, lo bueno, lo malo. Vas a aprender a expresar ideas abstractas a partir de esta estructura. Así que si estudias español y estás en un nivel intermedio o incluso avanzado y quieres entender mejor cómo funciona lo más adjetivo, quédate en este vídeo. Te doy la bienvenida a Lingua Tua. Yo soy Carol, soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles de los exámenes DELE. Antes de empezar, quiero recordarte que la inscripción a mis cursos intensivos de español de todos los niveles está abierta todo el año. Eso significa que puedes inscribirte en cualquier momento y además empezar también en cualquier momento con cualquiera de los cursos. Estos cursos no caducan, tienen acceso de por vida, así que serán tuyos para siempre. Con estos cursos intensivos de cada nivel vas a dominar, conocer en profundidad toda la gramática esencial de cada nivel del español. Pero no solo eso, no solo conocerás la gramática, sino que la aplicarás a través de cientos de ejercicios autocorregibles, interactivos y además a través de tareas escritas y orales que yo misma corregiré. Así que estaré siempre dándote soporte, podrás hablar conmigo también en vivo a través del chat de la plataforma para resolver cualquier duda que tengas. No estarás solo, además formarás parte de una comunidad activa de estudiantes que como tú se encuentran en ese nivel y con las mismas dificultades y los mismos retos. Todos los cursos cuentan con horas de clases grabadas que podrás ver cuando quieras, podrás ajustar la velocidad, podrás verlas con subtítulos para que no tengas problemas de comprensión. Además, los cursos cuentan con más de 70 materiales descargables e imprimibles que te servirán para estudiar en distintos momentos. Después de cada módulo realizarás cuestionarios que pondrán a prueba todo lo aprendido en cada lección de ese módulo. Cientos de estudiantes están ya inscritos en estos cursos y es muy gratificante ver su progreso todos los días. Tienes toda la información para estos cursos y mi plataforma aquí abajo y en el primer comentario de este vídeo. Y ahora sí, vamos a entrar en detalle en cuándo usar esa estructura avanzada formada por el artículo lo más adjetivo. Para empezar, esta estructura tienes que saber qué sirve para transformar un adjetivo en una idea abstracta, es decir, en algo general, en algo conceptual. Por ejemplo, lo importante en realidad funciona como decir aquello importante, o lo bueno implicaría decir las cosas buenas, o lo raro. Ese lo raro funciona como el aspecto raro o aquello que resulta raro. Como ves, en lo importante, en lo bueno y en lo raro no tenemos un nombre, un sustantivo al que estamos calificando con ese adjetivo. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Tienes que tener claro que ese lo es un artículo neutro, no tiene género ni masculino ni femenino. Así que ese lo seguido de un adjetivo se utiliza para hablar de características generales, de cualidades abstractas o bien de situaciones, de conceptos, de ideas. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo importante es que estés bien. Aquí podríamos perfectamente sustituir ese lo importante por aquello importante. Aquello importante es que tú estés bien. Si te fijas en esta estructura, no hay ningún nombre, no hay ningún sustantivo al que estemos calificando con importante, con ese adjetivo. Así que aquí expresamos una situación que para nosotros resulta importante. Si cogemos la palabra situación, que es femenina y singular, aquí sí deberíamos usar
un artículo femenino y singular, la situación importante, y de esta forma puedes ver un poco la diferencia. Lo importante, aquello importante es que estés bien. No tengo un nombre, tengo verbos. Otro ejemplo. Siempre intento ver lo positivo de cada situación. Aquí no digo la cosa positiva de cada situación, sino en general todo aquello que puede ser positivo de una situación. Así que, como ves, con esta estructura no me estoy limitando a describir solamente una cosa positiva, sino que hago una abstracción. La cosa positiva de la situación, aquí sí debemos concordar porque tenemos el nombre cosa, femenino, singular, pero en la anterior construcción nos referimos a todo aquello, todo lo que pueda ser positivo, por lo tanto no tiene género. No entiendo lo absurdo de esta norma. En esta frase no estamos calificando la norma como absurda, podríamos hacerlo diciendo la norma absurda, pero aquí nos referimos a todo aquello que compone esa norma y que nos resulta absurdo. No comprendo lo absurdo, es decir, todo aquello que es absurdo dentro de esa norma. O me encanta lo natural que hablas español. Aquí de nuevo resalto un rasgo de la manera en que tú hablas, lo natural que hablas. Como ves, no tengo un nombre, tengo un verbo después. Así que esta estructura sirve para enfatizar. Podemos decir también que hablas de forma muy natural el español, pero si quieres sonar más fluido, más avanzado, te recomiendo utilizar estas estructuras. En cambio, cuidado con lo siguiente, y es que cuando sí tenemos un sustantivo no podemos utilizar este artículo neutro, como hemos visto en algunos contrastes en las frases anteriores. No podemos decir lo blanca pared, ya que la pared es un nombre femenino singular, la blanca pared, o la parte difícil del examen. Pero si no quiero hablar de la parte femenino singular del examen y quiero hablar de algo abstracto, puedo decir lo siguiente: lo difícil del examen es aprobar. Aquí, como ves, no califico de difícil una parte, no defino una parte como difícil, sino que hablo de que el hecho, la acción de aprobar es lo difícil. Como sabemos, los verbos no tienen género, no tienen número. Otro ejemplo. El tema importante de la reunión es este. Genial, aquí estamos calificando un tema sustantivo como importante, masculino, singular. El tema importante, pero puedo decir que lo importante de la reunión es que salga bien. Ya no valoro una cosa, un sustantivo, un nombre, sino que utilizo un verbo en subjuntivo, que salga bien. Eso es lo importante, una situación. Y otro ejemplo, los puntos más interesantes del artículo están al final. Aquí me refiero a los puntos, masculino, plural. Necesito el artículo que concuerda con los puntos, que es los puntos. En cambio, puedo decir que lo más interesante del artículo está al final del texto. Aquello que es más interesante en conjunto. No es solamente una parte, una idea, una palabra, es un conjunto de cosas que convierto en algo más abstracto. Por otro lado, debemos tener cuidado cuando algún sustantivo, algún nombre no aparezca siempre en la frase. ¿Por qué? Porque no significa automáticamente que hablemos de algo neutro. En muchas ocasiones elidimos el nombre, es decir, no lo mencionamos, o bien porque está implícito, por contexto lo comprendemos, o bien porque ya se ha mencionado antes. Nos podemos estar refiriendo a un nombre femenino o masculino,
Vamos a ver algunos ejemplos. Si estamos en un contexto, por ejemplo, de fútbol, podemos decir que el árbitro sacó la roja. Con ese sacar la roja no hace falta mencionar en español que nos referimos a la tarjeta, porque obviamente en ese contexto se sobreentiende que hablamos de la tarjeta. No hablamos de algo abstracto. Aunque no mencionamos la tarjeta, nos estamos refiriendo a ella. Esto es un uso referencial. Así que la roja. Diremos que el árbitro sacó la roja. O por ejemplo, si hemos estado hablando de qué luz preferimos para el salón y tenemos la opción de la luz blanca y la luz verde, finalmente podemos decir que yo prefiero la verde y no mencionamos la luz verde porque ya lo hemos hecho antes y no es necesario repetir la palabra luz. Sin embargo, de nuevo nos referimos a un sustantivo femenino, la verde. O por ejemplo, una clásica pregunta: tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar primero? Y tú respondes: prefiero la buena. Genial, aquí de nuevo vamos a usar el femenino porque aunque no repetimos esa palabra noticia, sabemos que hablamos de la noticia. En estos casos no hacemos un uso abstracto, sino referencial. Hay una referencia a esa palabra que no estamos mencionando. Y por último, quiero hablarte, aunque ya hemos visto algunas, de las 3 estructuras más avanzadas con ese lo más adjetivo. Si estás en un nivel B2, es muy recomendable que utilices ya esta estructura. La primera es lo más adjetivo más es que, y la utilizamos para justificarnos, para dar explicaciones o para matizar. Por ejemplo, lo bueno es que el tren llega pronto. Es decir, la situación buena, la cosa buena, aquello bueno es que el tren llega pronto. Aquí no me refiero a ningún sustantivo, sino a una situación. O lo malo es que no hay asientos. Como puedes ver, estoy usando después de es que un verbo, no estoy usando ni calificando ningún nombre. La segunda estructura más utilizada es la que se compone de lo más adjetivo más de más un infinitivo o un sustantivo. Y la utilizamos para destacar un rasgo de algo o de alguien, su característica más fuerte para nosotros. Lo peor de este trabajo es el horario. Aquí destaco que la peor, ese es el adjetivo, la peor cosa, característica o rasgo de mi trabajo es el horario. Estoy remarcando ese rasgo que para mí es el peor de todos, el peor rasgo, pero como no uso esa palabra rasgo, voy a decir lo peor de este trabajo es eso, el horario. O bien con un verbo en infinitivo, lo mejor de vivir en España es el clima. Lo mejor de vivir, verbo en infinitivo y sin conjugar. Como ves, con esta estructura hablamos de una característica que destaca o que quiero destacar por encima del resto. Y por último tenemos la estructura lo más adjetivo más que más un verbo conjugado. Puede estar conjugado en el presente, en el pasado, en subjuntivo, no importa, pero conjugado. Y esta es especialmente útil para enfatizar cuando queremos expresar algo con mucho énfasis. Por ejemplo, no sabes lo difícil que es ese examen. Aquí podríamos decir el examen es muy difícil, pero si queremos sonar más avanzados, te recomiendo usar esta estructura para enfatizar. O me sorprendió lo rápido que aprendiste español. Misma estructura, pero con un verbo en el pretérito de indefinido. Que aprendiste español. De nuevo aquí remarco, enfatizo que estoy muy sorprendida. U otro ejemplo, no te imaginas lo cansada que estoy hoy. De nuevo podríamos decir hoy estoy muy cansada, pero no tiene la misma fuerza que si utilizamos esta estructura. Lo cansada que estoy
hoy. Así que como ves, la estructura lo más adjetivo es una herramienta fundamental para que sonemos más fluidos, más naturales, porque nos permite convertir cualidades en ideas abstractas o más generales. Así que, como te decía, si estás en un nivel intermedio o avanzado, te recomiendo que practiques con esta estructura. Estaré encantada de leerte y responderte en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto.